Hola a todos, soy Sonia Ferrero. Bienvenidos a un nuevo webinar de PowerShape. En esta ocasión vamos a ver las herramientas de análisis de modelos que están en la pestaña de visualización del programa. Vamos a ver una serie de herramientas que nos permiten analizar el modelo CAD que estamos modelando o que nos han enviado y detectar rápidamente posibles errores para que los podamos reparar si fuera necesario. Si abrimos la pestaña de visualización nos encontramos de izquierda a derecha las herramientas de sombreado, de modelo y herramientas varias de inspección que tiene el programa. Aquí vemos las herramientas de sombreado y estas son algunas del resto de herramientas. Vamos a comenzar por la primera de todas, que es el sombreado de suavidad, también conocido como sombreado de cebra. Esta opción, el sombreado de suavidad, nos permite estudiar precisamente la suavidad de las superficies, sombreándolas con bandas de colores, como vemos aquí en esta imagen, para indicar tanto el grado de suavidad de las superficies como de sus uniones. Cuando analizamos el sombreado de suavidad de un modelo, estamos estudiando la alineación de los puntos de control de ese modelo, de las superficies. Hablamos de alineación G0, G1 y G2 o G3, según esta sea solo posicional, G0, posicional y tangencial, G1, o posicional tangencial y con continuidad en magnitud, G2 y G3. Esto igual se ve un poco más claro en esta zona. Tenemos una curva inicial, una segunda curva y cuando tienen un punto en común, el punto de control, tenemos al menos una alineación G0. Si además de ese punto común coincidente tenemos una alineación tangencial, como este es el caso, ya tenemos una alineación al menos G1. Y si además es continua en magnitud, pues ya estamos hablando de G2 o G3. Vamos a verlo sobre un modelo que va a ser más fácil de entender. Arrancamos PowerShape, estamos en la pestaña de visualización y vemos el primero de los sombreados, sombreado de suavidad, lo que decíamos. Entonces, en esta zona tenemos el clásico ejemplo de alineación G0. Vemos que las bandas de sombreado de esta superficie, con respecto de estas otras, esta de abajo o esta de aquí, si nos fijamos solo en esta, vemos que están desfasadas, las bandas están desfasadas de una superficie con respecto a la otra, no hay relación entre ellas. El borde es común a las superficies, pero no hay continuidad tangencial o de magnitud en esta zona. Vamos a ver otra zona, aquí por ejemplo. En las zonas con alineación G1 tenemos continuidad tangencial. En esta parte de la pieza, la banda ancha oscura de esta superficie coincide con la banda ancha, estrecha, oscura también de esta otra superficie. Y la banda clarita coincide con la clarita de esta otra. En las zonas con alineación G1 tenemos la continuidad tangencial. En esta parte, la banda ancha oscura de una superficie coincide con la banda ancha... ¿Pero por qué estoy diciendo esto? En las zonas con alineación G1 tenemos continuidad tangencial. En esta parte de la pieza, la banda oscura de una superficie coincide con la banda oscura de la otra superficie. Tienen distinta dirección, pero además de la coincidencia posicional, comparten la misma tangencia. Esto siempre va a pasar en las uniones con un radio. Otra zona que vamos a estudiar es esta de aquí. Estas superficies de aquí tienen continuidad G2. En esta parte tengo distintas superficies, aunque esto es un sólido, pero son distintas superficies las que lo forman, pero vemos que la curvatura es la misma, tienen el mismo borde
los colores de las bandas coinciden, la oscura con la oscura, la clara con la clara, y además son igual de anchas. Ya digo, en esta zona tenemos continuidad G2 o G3. Vamos a ver otro tipo de sombreado. Vamos a ver el sombreado de contrasalidas. Como su nombre nos indica, esta opción nos permite examinar una pieza y localizar las zonas que tienen contrasalidas. Es muy útil cuando estamos diseñando una pieza que se va a fabricar por inyección, ya que nos permite detectar las zonas con negativos, para que podamos, bueno, pues corregirlas antes de fabricarla y ahorrarnos costes. El sombreado de contrasalidas visualiza el ángulo de desmoldeo de todos los puntos de la superficie. Este ángulo de desmoldeo se mide entre la normal de la superficie y el plano de apertura. Cuando pulso el icono, vemos que la pieza se colorea de 3 colores. Se colorea con 3 colores. Verde. El verde significa que la zona no tiene contrasalidas. Toda la superficie verde es accesible según la dirección de apertura que tengo definida. En este caso, la dirección de apertura es la dirección del eje Z. Amarillo. El color amarillo indica que la zona puede dar problemas porque el ángulo, aunque es mayor que el ángulo mínimo necesario, está dentro del valor del ángulo de advertencia especificado en las opciones. Eso lo vamos a ver ahora. Y en rojo nos indica que el área tiene contrasalidas. El ángulo de desmoldeo es menor que el mínimo necesario especificado, con lo cual esa parte de la pieza no va a desmoldear, no va a salir del molde. Para entrar en la pestaña de las opciones, puedo ir a Fichero, Opciones, Opciones de la aplicación. Ya la tengo abierta por la parte de herramientas, análisis de superficie. O puedo, sobre la ventana de gráficos, con el botón de la derecha, aquí está Opciones. Entonces, bueno, pues me abre por el último sitio donde la he abierto. El ángulo de desmoldeo que tengo definido en este caso es 0. El ángulo de aviso son 5 grados, el ángulo de advertencia son 5 grados. Entonces, todas las zonas que están entre 0 y 5 grados son las que se colorean en amarillo. Y además, aquí también puedo configurar cuál será la dirección del eje de apertura, perdón. Si va a seguir la dirección de X, de Y o de Z. Eje X, ¿veis cómo cambia el sombreado? Eje Y, que no tiene mucho sentido. Y eje Z, este es el correcto. También puedo decirle que utilice el eje principal. En este caso coincide con Z, porque es el que tengo marcado aquí en la barra de eslabón, en la barra inferior. Un pequeño truco que podemos utilizar para detectar rápidamente las paredes verticales en una pieza. Podemos utilizar los valores del ángulo de desmoldeo y de advertencia, dándoles unos valores muy pequeños, de esta manera. Una milésima, por ejemplo. Ángulo de desmoldeo, una milésima negativa. Ángulo de aviso, una milésima. Con esto, ¿qué consigo? Que las paredes que son completamente verticales se me coloreen en amarillo. Toda esta zona es vertical. Las zonas que eran negativas siguen siendo negativas y las paredes que tenían un ángulo positivo, por pequeño que sea, pues se van a colorear en verde. ¿Vale? Podemos confirmarlo, realmente podemos confirmar que esta zona es vertical utilizando esta herramienta de inspección de superficies, que se utiliza no solo para superficies, sino también para sólidos. Y cuando me coloco por aquí veo que efectivamente el ángulo de desmoldeo de esta zona es de 0 grados.
Vamos con otro tipo de sombreado de accesibilidad. Este sombreado utiliza unos colores muy parecidos al anterior, un poco más vivos, y lo que vemos es que me colorea en verde las zonas del modelo a los que la herramienta puede llegar desde el plano principal. Y el plano principal se elige como antes, aquí, en la barra inferior. Esta opción me resalta las zonas del modelo que quedan tapadas por otras partes del modelo, por lo que no se podrían mecanizar en la posición en la que están, con la orientación en la que están, utilizando una máquina de 3 ejes, sino que necesitaríamos una máquina de 5 ejes para poder mecanizarla. Me explico. Voy a sacar otro modelo que tengo aquí, que es un muelle, ¿veis? Entonces, esto podría ser parte de un mismo modelo y esta zona del muelle me haría sombra sobre lo que es la luminaria. Si yo dibujo la accesibilidad, el sombreado de accesibilidad, lo que veo es que a todas estas zonas que antes no tenía problema en llegar, ahora no puedo, la herramienta no puede bajar por aquí y llegar a estas zonas. No podría mecanizarlo con una estrategia de 3 ejes, necesitaría utilizar una estrategia de 5 ejes. Esto es lo que quiere decir lo que nos quiere mostrar este sombreado. Si tenemos, por ejemplo, un ejemplo típico sería este. En el momento que tenemos estos álabes, si sombreo, es muy común que ocurra esto, que el álabe contiguo me dé sombra, digamos, sobre el álabe en el que tengo que mecanizar, con lo cual desde la vertical hay una zona que no puedo mecanizar. Voy a necesitar una estrategia 5 ejes, sí o sí, para poder sacar esta zona. Bueno, pues este es el sombreado de accesibilidad. Vamos a ver ahora el sombreado de curvatura. Vuelvo a sacar el modelo que tenía antes, el de la luminaria. Sombreado de curvatura. Este tipo de sombreado, a ver, sí, está cargado. Este tipo de sombreado resulta de utilidad sobre todo cuando se diseñan piezas que precisan de una buena apariencia estética. El sombreado nos indica el nivel de curvatura de la superficie y si las superficies se combinan bien entre sí también. Permite examinar un modelo resaltando si hay ondulaciones en la superficie, visualizando cómo se juntan las superficies. Las superficies del modelo se colorean utilizando distintos colores para representar las distintas curvaturas de la superficie. ¿Y qué es la curvatura? Bueno, pues vamos a verlo en la presentación que tengo. A ver, aquí os indico la curvatura. En un punto de una curva se define como 1 partido de R, donde R es el radio del arco que se ajusta a la curva en ese punto. Puede parecer un poco complicado, pero tiene que ver con el radio del arco que se ajusta a la curva en ese punto. El valor es la inversa de ese valor. Los sombreados pueden ser en nuestro programa utilizan 4 tipos de sombreado diferentes. Curvatura mínima, el de la curvatura máxima, la gaussiana, que es el producto de la curvatura mínima y la máxima, y un valor de curvatura media. Y luego podemos utilizar también distintas escalas. Una escala lineal, donde los cambios se ven más bruscamente, o una escala logarítmica, donde los rangos de curvatura, bueno, pues son más amplios. La interpretación de los mapas de curvatura puede resultar un poco complicada. Normalmente se da la circunstancia de que los valores no son valores absolutos, sino variaciones simplemente en la curvatura. Con lo que yo creo que nos tenemos que quedar es que las variaciones irregulares de la curvatura nos indican que las superficies tienen poca calidad. Si las superficies varían, si las variaciones son muy irregulares, no es el caso, pues entonces nos indica que las curvas son o sea, que la superficie es de mala calidad, sobre todo si aparecen ondulaciones.
aparecen ondulaciones en la superficie es que hay algo que está mal y tenemos que corregir. Vamos a ver ahora el sombreado de radio mínimo. Este tipo de sombreado, que también se utiliza muy habitualmente en PowerMill, en este tipo de sombreado, el modelo se compara con el tamaño de la herramienta cuyo radio en la punta definimos en las opciones. Radio en la punta. Vamos a las opciones y vemos que el sombreado del radio mínimo, el radio de la punta que tenemos ahora mismo es de 5 milímetros, radio 5, diámetro 10. El modelo se colorea de la siguiente manera. En rojo veo las zonas en las que el radio cóncavo es menor que el radio de la herramienta. En estas zonas, con esa herramienta nos quedaría material, no podríamos acabarlas. Vemos también que hay unas zonas en verde vivo. En verde se muestran las partes en las que el radio convexo es menor que el radio de la herramienta. Estas zonas se mecanizarán correctamente tal cual la pieza está orientada, no hay problema. Pero si decidiéramos mecanizar el modelo desde el otro lado, es decir, en vez de mecanizarlo como si fuera una cavidad, mecanizar el punzón, desde el otro lado sí que vamos a tener problemas. Porque en esas zonas nos va a ocurrir lo mismo que aquí, nos va a quedar material. Vale, ya digo, si mecanizáramos desde la otra dirección, teniendo en cuenta que la superficie es una piel y podemos mecanizarla por un lado o por el otro. Y luego en blanco están las zonas que no se mecanizan correctamente, no hay problema con ellas. Si cambiamos las opciones del radio, por ejemplo, un valor como este, vemos que todas estas zonas de file, todas estas zonas de redondeo, presentarían problemas, me quedarían sin mecanizar. Con esta herramienta, es una herramienta demasiado grande y no podría terminar el modelo. Vamos ahora con otro tipo de sombreado, el sombreado de espesor. Sombreado de espesor funciona solo en los sólidos. Voy a seleccionar el sólido, este sólido, espesor. El sombreado de espesor nos permite visualizar el espesor de los sólidos, identificando las zonas estrechas del modelo. Vamos a verlo aquí, en la diapositiva. El espesor se mide con una esfera, fijaros en esta zona de aquí, con una esfera que está dentro del sólido y es la mayor posible sin que atraviese ninguna superficie. Al moverse la esfera por el interior del sólido, va creciendo o encogiéndose según el espacio que tenga disponible. ¿Veis? Vamos a nuestro modelo, a nuestro ejemplo, y le vamos a aplicar un radio mínimo de 1 milímetro y un espesor máximo, no radio, sino espesor, y un máximo de 2 milímetros. De tal manera que si nos acercamos a este borde de aquí es un filo de cuchillo, vemos que los colores son rojos. Esto nos indica que toda esta zona tiene menos de un milímetro. Toda esta zona que está en rojo tiene menos de un milímetro. Si ponemos un valor máximo, por ejemplo, de 3, vemos las partes en las que el espesor es mayor de 3. Por tanto, esta es una herramienta que nos permite hacernos una idea de los espesores de una pieza de una manera muy rápida y muy sencilla. Dispone también de una opción para hacer secciones dinámicamente, pero es una opción que es muy similar a lo que es el seccionamiento dinámico. Funciona exactamente igual. Entonces vamos a dejarlo y lo vamos a ver luego. Ahora vamos a ver el análisis de comparación de modelos.
Para ver esta herramienta vamos a utilizar otro modelo que tengo aquí, un modelo diferente. Tengo un modelo STL. Esto es una malla, es un modelo de triángulo, es un ala vez de una turbina, un ala vez que ha sido escaneado. Y lo tengo aquí importado al nivel 10 de mi modelo. Y luego también tengo unas superficies en las que he hecho una ingeniería inversa de dicho ala B, que tengo aquí guardadas también, en el nivel 20. Entonces voy a utilizar la herramienta de análisis, de comparación, para ver cómo de bien o cómo de mal he hecho esa ingeniería inversa y para ver cómo coinciden las superficies. Seleccionamos, por ejemplo, las superficies, el primer elemento. Entramos y así ya entro con el seleccionado. Podría no haberlo pinchado y seleccionarlo desde aquí. Entonces, elemento de origen, la superficie, elemento de destino, por ejemplo, la malla. Y le doy a calcular. Las diferencias entre los objetos se muestran en un mapa de errores. En verde se sombrean las zonas que son coincidentes, ¿veis? Aquí se ve la desviación, las zonas que son coincidentes. Si me muevo por la superficie dinámicamente, aparece el valor en positivo o en negativo. Si lo hubiera, ahí está, negativo y aquí positivo. El valor que me he desviado es una opción que tengo marcada en las opciones. Luego, ¿qué más tenemos? Este botón de la izquierda me permite ver las desviaciones. Este cuadro de diálogo me muestra las estadísticas. Veo, bueno, pues los puntos que se han comparado, la desviación media, el rango de error, la desviación estándar, bueno, son las estadísticas de esta comparación. Si necesito exportar esas desviaciones, puedo sacar un fichero ASCII, un fichero STL con dichas desviaciones. Y luego aquí entraría en las opciones, ya me abre por la zona de análisis y comparación. Veis que tengo marcado configurar el rango automáticamente, por eso cuando me muevo por encima del modelo ya veo cuál es la desviación. Y luego también puedo elegir si quiero la representación sombreada, que es lo que tengo ahora mismo, o si quiero verlo como líneas de error. Si quiero verlo como líneas de error. Ahora mismo las tengo a tope de tamaño. Si me vengo hacia aquí, lo veo simplemente como puntos y así voy viendo, bueno, pues dónde están las mayores desviaciones. Aparecen de esta manera, o sombreado o con líneas de error. Bien, vamos a dejarlo aquí por hoy. Hemos visto todas las herramientas de sombreado, más además el análisis de comparación de modelos. En un próximo webinar acabaremos de ver el resto de las opciones de la pestaña de visualización, opciones muy interesantes y útiles, como por ejemplo el seccionamiento dinámico en la inspección de superficies. Muchas gracias por atender a este webinar y nos vemos en el próximo. Venga, hasta luego.